días, seguidores de 7 minutos de Calvinismo. Hoy quiero presentarles un sermón que pues fue el último sermón que di este año, antes de que la pandemia. Lo di en la Iglesia Nación de Dios, la iglesia reformada donde yo me congrego, y se tituló Las 3 grandes mentiras de esta generación. Voy a hablar un poco de la generación Y, así se llama la generación Y, es una generación un poco más nueva que la generación milenial, y voy a basarme en un libro que se llamó en inglés The Coddling of the American Mind, o traducido al español, hay varias traducciones que he encontrado en internet. Una es La transformación de la gente moderna, otra se llama algo así como Pechichando la mente moderna. En fin, vamos a ver ese análisis que hace Lukianoff, que es un sociólogo, no es cristiano. Sin embargo, él también se ha dado cuenta de algunas cosas que van muy en línea con el pensamiento cristiano y van muy en línea con esa antítesis que el cristianismo tiene con la generación no creyente, cualquiera que sea. Quiero comenzar leyendo la primera epístola de Pedro, capítulo 5, versículo del 6 al 11, donde dice, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, el cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Quiero comenzar hablando de 2 historias que sucedieron son relativamente nuevas. Una ocurrió en el año 2014 en la Universidad de Oberlin, en la cual se estableció un decreto dirigido de la decanatura a los profesores universitarios, en los cuales se les obligaba a los profesores a mantenerse en los parámetros de la universidad. En alguna parte de estos parámetros dice: muestren a los estudiantes que ustedes se preocupan por la seguridad de ellos, por su seguridad y por sus sentimientos. Utilicemos los géneros con los que ellos se identifican. Me llama la atención, aparte de la controversia sobre los géneros y los términos binarios, me llama la atención de que la universidad se preocupa por la seguridad de los estudiantes. ¿Están los estudiantes en peligro? Es la pregunta que se hace Lukianoff. Si el profesor no utiliza el nombre o el pronombre que ellos prefieren. ¿Será que la palabra trauma y abuso son las palabras correctas para definir el impacto que un estudiante sufre al no escuchar su pronombre preferido? Definitivamente la palabra trauma y abuso ya no son lo que eran hace 20 años. Ahora cualquier cosa que sientes que te ofende puede ser considerado como un trauma. Ya no es un término utilizado exclusivamente por los profesionales de la salud mental, sino que cualquier persona cuyos sentimientos hayan sido ofendidos puede usar ese término a la ligera, el término trauma y abuso. El segundo ejemplo ocurrió en el año 2015 en la Universidad de Brown, una universidad, como todos saben, de élite en los Estados Unidos, la cual en el año 2015, piensen que 2015 no fue hace mucho, sin embargo en el 2015 la universidad experimentó ciertos cambios. En el 2015 la universidad invitó a 2 mujeres conferencistas a tener un debate, mejor dicho, sobre lo que se considera abuso sexual. Una de ellas decía que el abuso sexual se tipifica o se da en el mismo momento en que un hombre mira a una mujer a los ojos. La otra decía: no hay que ir tan lejos, no hay que ser tan exagerados. El abuso, dice ella, la contraparte dice, el abuso se da cuando el hombre tiene intención de ofender sexualmente a una mujer o a otro hombre,
ya sea con palabras, miradas o físicamente. Esta conferencista estaba estableciendo un parámetro muy claro sobre lo que es la diferencia entre la verdad y la ofensa, cómo se siente. Esta conferencista hizo que muchos estudiantes se enfadaran, se sintieran ofendidos por lo que ellos consideraban una ofensa a sus experiencias de abuso sexual. En otras palabras, esta conferencista estaba invalidando su experiencia de abuso en muchos estudiantes. Y propusieron que de ahora en adelante, propusieron a la decanatura, de ahora en adelante esta conferencista fuera vetada porque estaba hiriendo sus sentimientos con su opinión y que no volviera a ser invitada al campus universitario. En pocas palabras, no querían más debates, punto, sobre este tema. Más bien ellos necesitaban un safe space o un espacio seguro. Ahí es cuando comienza el término safe space o espacio seguro a tener boga, a ser implementado, comenzando en la Universidad de Brown. Un safe space donde sus sentimientos no fueran ofendidos. La Universidad de Brown hace 5 años no accedió, le pareció lo más ridículo. Sin embargo, poco a poco, la universidad fue buscándole este espacio seguro a estos estudiantes ofendidos a medida que sucedían más debates en este campus universitario. Eventualmente implementaron un espacio safe o un espacio seguro, accediendo a la pretensión de los estudiantes. ¿En qué consiste este safe space? En un principio la universidad acordó, bueno, vamos a seguir teniendo los debates porque contribuyen al crecimiento académico. Cualquier cristiano conoce la importancia de un debate. Sin embargo, las personas que se sientan ofendidas por el debate los vamos a llevar a un espacio seguro, a un cuartico. En este espacio seguro los estudiantes se van a sentar, o se sentaban en este debate de 2015, en los cuales ellos, y escuchen bien, se sentaban en sillas muy cómodas, se les daban galletitas, podían jugar con plastilina, con libros de colores, escuchaban música relajante y podían ver videos de cachorritos jugando. Ojo, no estoy describiendo a un kindergarten, estoy describiendo a una universidad. Los estudiantes básicamente se ponían para que la universidad les tapara los oídos, mientras que la tormenta del debate, cualquiera que fuera, sucedía allá afuera. Esto con el fin de que los estudiantes no fueran sometidos al trauma de escuchar a alguien lastimar sus sentimientos o sus opiniones y que los haga sentir inseguros. Palabras muy fuertes que hacen que un cristiano, por ejemplo, que aún mantenga su pensamiento binario, o sea, Dios creó al hombre y la mujer y punto, o pensamientos creacionistas que dicen que el hombre provino de la creación inmediata de Dios, piensen 2 veces antes de expresar estas opiniones, so pena de que sean ridiculizados o considerados como una amenaza en estas universidades. Créanme que Brown y otras universidades, según mis estudios, 80% de las universidades han adoptado esta filosofía de safe space. Bueno, entonces, ¿qué es esta generación? Generación Y, que la introduje al principio de esta charla. La generación Y es aquella generación nacida en el año 1995, generación que para los 12 años ya, o sea, en el 2007, se enfrentan a primer iPhone, que es cuando sale el primer iPhone en el 2007, y se caracteriza, a diferencia de los millennials, de que todo lo tienen a sus pies. Los millennials por lo menos tuvieron que ganarse algo. Esto lo tuvieron todo a sus pies. Con el iPhone, con el iPod, tenían toda la música y toda la información sencillamente a un clic. Tenían internet banda ancha. Los millennials no tuvieron internet banda ancha en un principio. Estas universidades se acomodaron a los deseos de la generación Y, a la presión que ellos establecieron en las universidades. Por lo tanto, las universidades accedieron a no abrir más debates entre académicos que pudieran herir sus sentimientos. También han advertido, y esto es lo que nos preocupa a los que somos profesores, han advertido a sus profesores a no traer a colación temas sensibles en clase. Imagínense
cuáles son esos temas que pueden ser sensibles y cuáles son los temas con los que los profesores pueden maniobrar, serían muy limitados. La idea es que no hagan sentir inseguros a los estudiantes. Hemos visto, obviamente esto no ocupa las noticias, pero hemos visto cómo conferencistas como Ben Shapiro, que es judío, Sam Harris, que es ateo, Jordan Peterson, que es simpatizante de las Escrituras, son vetados. Son vetados sencillamente por su opinión binaria, por su opinión que no mima, que no pechicha la generación frágil y han sido considerados personas non grata en muchas universidades, ni hablar de los conferencistas cristianos como el difunto Rabbi Zachariah o Albert Mohler o Paul Washer. De hecho, en estos días Paul Washer fue vetado nuevamente en Facebook por establecer términos binarios y por promocionar el Dios de las Escrituras. Entonces, los sociólogos como Lukianoff, analizando la generación Y, han venido observando este fenómeno que se repite más y más. Ha llegado a Sudamérica. Obviamente no es un fenómeno solamente de los colleges en los Estados Unidos. Y ven que esto está regado por todo el mundo. Y han mirado con preocupación cómo las mentes de estos jóvenes están sufriendo lo que ellos llaman un consentimiento o un mimamiento, si se puede decir la palabra. Y en su libro, que también tiene el título Malcriando a las mentes estadounidenses, o The Coddling of the American Mind, el libro el cual me estoy basando, Greg Lukianoff concluyó que a los jóvenes de la generación Y les han venido contando 3 grandes mentiras. Y este es el nombre de esta conferencia, las 3 grandes mentiras de la generación Y. Lukianoff y otros sociólogos no cristianos, muchos de ellos, y es lo que me llama la atención, son no cristianos, y ellos sin embargo han notado de que hay algo que no encaja en la forma como las universidades están mimando a estos nuevos estudiantes. Me refiero a estudiantes que son mayores, son adultos, nacieron en el 95, o sea que ya en el 2020 ya pasaron de los 20 años. Sin embargo, se les sigue tratando como frágiles. Y estas 3 mentiras, o estas 3 grandes mentiras son, primero, la mentira de la fragilidad, que consiste en que lo que no te mata no te va a hacer más fuerte, sino que te va a matar, te va a debilitar. La mentira de la fragilidad, digámoslo así. La segunda mentira es la mentira de la razón emocional. O sea, confía en tus sentimientos, hagamos lo que diga el corazón, como dice la canción, y si te ofende, entonces deja que el ofensor lo sepa. Ridiculiza al ofensor si te ofendió. Si te ofende, no le metas mucha cabeza al asunto, métele sentimientos. Si te ofende, que se sepa que te ofendió. Levanta tu voz ante tu ofensa. No importan los hechos. Si te ofendió, que se sepa. Y la tercera mentira es la mentira de nosotros contra ellos. El mundo está bipolarizado y sigámoslo o mantengámoslo así. La mentira de nosotros contra ellos. O sea, la vida es una batalla constante entre nosotros, los ofendidos, y los ofensores. Analicemos la primera mentira, la mentira de la fragilidad. Dice Lukianoff, las protestas estudiantiles siempre han existido. No estamos en contra de las protestas. De los años 70, los años 60 se caracterizaron por los adagios de paz, amor y drogas, y se caracterizaron por estudiantes protestando en las calles contra ciertas filosofías que pretendían moldear la universidad. Esto es sano hasta cierto punto. La protesta es un derecho, siempre y cuando se haga en un entorno de la verdad, donde la verdad prime, un entorno académico. La diferencia con las protestas de hoy día es que las de hoy día son motivadas por un sentido de ofensa y de fragilidad, en la cual el estudiante siente que corre peligro en su integridad moral, personal y física incluso. Lo que se propone hoy día es que los estudiantes son tan frágiles que la universidad y la facultad tienen la obligación, muchas veces obligación legal. Lukianoff en su libro habla de obligaciones legales que se han impuesto en los contratos laborales de los profesores, so pena de despido, incluso cárcel, si no se someten a este consentimiento de esta fragilidad. La obligación es de proteger los oídos de los estudiantes, los sentimientos de los estudiantes en contra de un mundo de ideas que ellos no quieren escuchar, no se quieren someter a ese mundo.
no quieren afrontar la realidad. Y Lukianoff, y yo también comparto, de que no es totalmente su culpa. Ahorita decía que esta generación nació en el año 95 y en el 2007 ya tenían su primer iPhone, o sea, cuando tenían 12 años. Pero pasó algo antes. ¿Qué pasó en el 2001? ¿Recuerdan? El ataque terrorista a las Torres Gemelas en el World Trade Center. Este ataque terrorista seguramente marcó a estos niños, pero marcó mucho más a sus padres. Este ataque terrorista provocó pánico, y no es para menos, en los padres de familia de sus niños. La consecuencia fue una excesiva protección. Comentan los sociólogos que esta es la generación que tuvo que lidiar con los padres helicópteros. Padres que siempre están volando encima de sus hijos. Padres que confirman la xenofobia que siempre ha existido en los Estados Unidos. Bueno, después de este ataque terrorista, la xenofobia o el temor o el terror o el miedo a los extraños se acrecentó. Y le transmitieron ese temor a los extraños a sus hijos. Gente de cualquier color diferente, que no sea color caucásico, puede ser una persona peligrosa. Ellos preferían que su hijo pasara más tiempo frente a un computador o frente a un iPhone o frente a una tablet que jugando creativamente en un patio, en un colegio o en su casa sin supervisión. Siempre estaban vigilando a sus hijos. Lo que dicen los sociólogos es que ellos no tienen de todo la culpa, la generación Y. Sencillamente les tocó una infancia difícil con las Torres Gemelas y unos padres súper protectores. Unos padres que protegían la fragilidad de sus hijos en sus cuerpos, en sus mentes y en sus sentimientos. Esto no hace justicia al viejo proverbio que dice que debemos preparar al niño para el camino difícil, no el camino para el niño. Y este paradigma se tergiversó con la generación Y. Se le prepara el camino para el niño. Es como si le pusieran una alfombra roja donde quiera que ellos vayan. En estos días vemos cómo estas generaciones prefieren todo fácil, todo sin ofensa, todo sin contradicciones. Es como si ellos pretendieran que si van al gimnasio, el dueño del gimnasio les quitara las pesas, porque las pesas son un obstáculo, son un problema. Lukianoff concluye que si se sigue educando a los niños de esta forma, a la generación Y, ellas van a estar condenadas a un fracaso sin precedentes. La segunda mentira es la mentira de la razón emocional. O sea, confía en tus sentimientos. Concluye Lukianoff que la generación Y, ante la existencia de un obstáculo, se rige por la forma como se sienten ante el obstáculo, no por la forma sobre cómo pueden superarlo. Las consecuencias de dejar todos los sentimientos es que, según Lukianoff, hay una marcada tendencia a tres cosas. Catastrofizar, no sé si existe el término en español, pero catastrofizan todo. O sea, estiman los problemas como algo mucho más grave de lo que en verdad son. Sobregeneralizan, o sea, todas las cosas malas siempre les suceden a ellos. El mundo está en mi contra. Leen la mente. Usualmente la nueva generación Y asume que saben lo que la gente está pensando sin tener evidencias concretas. Aquí las evidencias no importan. Usualmente dicen que la gente quiere hacerles daño, sobre todo la gente que piensa diferente a ellos. Lo cual de alguna forma contradice el nuevo adagio de la generación Y, de que lo que importa es el impacto y no la intención. Sin embargo, a veces como que quieren leer la intención, lo cual contradice su nueva fragilidad. Entienden cualquier crítica. Si tú le haces una crítica a esta generación, dice Lukianoff, lo entienden como algo personal. De hecho, utilizan nuevamente un término psicológico que es la microagresión. Este es el punto que más me preocupa y preocupa también a los decanos universitarios. Hay algunos decanos que miran esto con preocupación debido a que, primero que todo, tienen las manos atadas por ley, pero también saben que esto va a escalar a terribles consecuencias sin precedentes, ya que si ustedes piensan en un campus universitario, piensen en un campus grande como las universidades de los Estados Unidos o universidades grandes aquí en Colombia, lo más probable es que vayas a encontrar estudiantes que no todos van a hablar inglés de manera nativa o español nativo, sino que hay gente que ha aprendido un segundo idioma y está en ese campus. ¿Qué pasa con esto?
muchos de estos estudiantes que aprendieron un segundo idioma no van a entender lo que es ofensivo culturalmente en esa nueva cultura, o lo que es de mala educación, y puede terminar utilizando obviamente un término no adecuado, lo cual se va a entender como una ofensa según esta nueva generación. Y mi caso, por ejemplo, cuando hice mi posgrado en los Estados Unidos, es que yo tenía 40 años en esa época, cuando me gradué, y yo he crecido, aparte de mi crecimiento en mi educación teológica, es muy común crecer en un país como este usando términos como él y ella para referirse a hombre y mujer. Acá me dicen que tengo que tener cuidado porque hay estudiantes que prefieren el término they, o them, o their, o theirs, o sea, ellos. Entonces yo tenía que acomodarme en un espacio de 1 minuto a la nuevo capricho de los nuevos estudiantes, donde ya no quieren que se les llame él o ella, sino ellos. Yo tuve un tiempo muy difícil con esto, no solamente por la mirada que los estudiantes me hacían de ofensa, sino porque no tuve el respaldo de mis profesores. En algún momento tuve que acceder. En muchos otros casos hay estudiantes que se encuentran en estos campos universitarios no solamente con estudiantes que aprendieron un segundo idioma como yo, sino también con estudiantes que están en el espectro del autismo y estudiantes que son totalmente funcionales en una universidad, sin embargo no son tan sensibles a los nuevos, a las nuevas claves sociales, las cuales ellos tienen que respetar. Muchas veces tuve que conocer el hecho de que un estudiante que hoy se llamaba María, hoy decide llamarse Pedro. Y cuando yo le decía María, porque esto es lo que, como me la presentaron, se ofendían, porque su nombre es Pedro hoy día. Y mañana podía ser Patricia, y otro día podía ser Jorge. Estos son los caprichos con los que nos toca lidiar, los que no somos de la generación Y. Y la tercera mentira es la mentira de nosotros contra ellos. La tercera mentira que ha sido alimentada a las nuevas generaciones es que el mundo está bipolarizado entre dos bandos ideológicos. Nosotros contra ellos. Derecha contra izquierda. Demócratas contra republicanos. Conservadores contra liberales. Y que estos dos bandos están en una constante tensión hasta el punto de que si no piensas como ellos, entonces estás en contra de ellos. Emulando la falacia marxista, obviamente. La falacia marxista dice que el mundo está dividido entre opresor y opresores. Entonces, hilando un poquito más delgado, ellos miran que si tu bando es diferente al de ellos, seguramente estás en el bando opresor, porque ellos si son algo es que son los oprimidos, los frágiles, las minorías. De hecho, esta filosofía marxista se les ha inculcado para que así también analicen la religión. De hecho, el cristianismo ortodoxo es el opresor, es el white privilege o el privilegio blanco, y las demás religiones, judías, musulmanas o las religiones dinámicas como las budistas, son las oprimidas. Esta mentira se basa en el principio político de identificación de un enemigo común, el cual es muy común en las universidades en Sudamérica. Básicamente se enseña que identificar un enemigo común es una forma efectiva de fortalecer mi tribu o mi clan. Esto viene de las épocas de las cavernas, donde se identificaba un enemigo común y esto es lo que unía al clan o a la tribu. En mi experiencia, en un seminario liberal, no es secreto que el enemigo común era el cristianismo ortodoxo. Lo llamaban la religión blanca privilegiada. No hablaban así de otras religiones que también son mayoría, como el judaísmo o el islam, las cuales también son mayorías en el mundo y las cuales también están en contra del matrimonio gay y las cuales también están en contra del aborto. Sin embargo, el enemigo común en el cual la gente se sentía cómodo, nosotros contra ellos, era el cristianismo ortodoxo. Vemos casos similares en la opinión pública, en la política, en donde una figura política hace que la gente se una en un odio común de otro candidato o de otro partido político, en vez de buscar qué tienen en común ideológicamente. No, buscan cuál es el enemigo común y lo atacamos, y eso nos une y nos fortalece. Cualquier parecido con lo que está pasando en Colombia no es casualidad, y también en los Estados Unidos y en muchos otros países. Parece que la unión ideológica dejó de existir y fue reemplazada por una unión en la búsqueda de un enemigo común.
A estos estudiantes universitarios se les viene enseñando por años sistemáticamente que deben interpretar opiniones diferentes como actos de agresión o de microagresión y opresión, que lo que más importa es el impacto, cómo te sentiste, y que deben ignorar la intención o los hechos. Si yo le digo, la verdad es que yo dije esto por X, Y o Z, a ellos no les importa, lo que importa es que me ofendiste y esto tiene que ser conocido. Esto ha causado que muchos líderes, estudiantes, profesores, personas en las redes sociales que piensen distinto, tengan que medir cada palabra y esconder cada comentario o broma que hicieron hace 20 años en un correo electrónico o en Twitter y que pudo haber sido ofensivo, para que no se les tilde de intolerantes y no se les destruya su carrera o vayan presos, como ha sucedido también. La gente de hoy día que no piensa como la generación Y debe pisar con mucho cuidado. Tenemos que pisar con mucho cuidado, sobre todo si estamos dispuestos o en puestos de eminencia, o somos profesores o pastores o líderes políticos, por temor a no decir algo que pueda ser malinterpretado. Tenemos que tener cuidado con lo que decimos en Facebook, en YouTube, por ejemplo, como en este canal, en Twitter, etc. Esta nueva generación se ofende con y ataca al que habla del Dios de la Biblia en público, y también ataca al que utiliza términos binarios como hombre y mujer, o utiliza el género masculino para referirse a Dios. Tuve una compañera que decía que hay 13 géneros diferentes, ya no están solamente los géneros de cromosomas XX y XY, sino que hay ahora 13 géneros diferentes. Lo único que yo pregunté fue cómo sostienes eso científicamente, y eso fue un motivo de ofensa por lo que yo dije, por tratar de invalidar su capricho genético. Profesores tuve que se molestaban cuando yo me refería a Dios como Él. Decían que tenía que utilizar un lenguaje más inclusivo para referirme a Dios como eso. Estos actos pueden ser considerados discurso de odio. Yo seguramente fui tildado de tener discurso de odio sencillamente por promulgar la revelación bíblica. Los cristianos se nos tilda de homofóbicos, no es secreto, y de islamofóbicos sin serlos. En la arena religiosa también se les han adoctrinado a estos jóvenes a no pensar de manera crítica en qué filosofía común los une, sino que más bien qué filosofía, religión o persona deben odiar para así unirse en un odio común. Voy a parar aquí. En nuestra próxima conferencia voy a hablar sobre las 3 verdades que la Biblia nos enseña. Voy a confrontar las 3 verdades bíblicas, las cuales son el amor, la esperanza y la fe, en contra de las 3 mentiras, la fragilidad, los sentimientos y el odio común o nosotros contra ellos. Muchas gracias por ver esta conferencia, mis hermanos, y nos veremos dentro de poco en la segunda parte de esta conferencia. Bendiciones.